Tengan todos muy buenas tardes, soy el doctor Danilo Escobar Cetino. Este día vamos a desarrollar el tema número 24 que habla sobre la embriología del sistema urinario a partir del desarrollo del mesodermo intermedio. Estos son los objetivos de la clase, los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. La referencia bibliográfica siempre va a ser de su embriología de Lachman, 14 edición. Esta vez vamos a revisar el capítulo 6, que habla sobre la tercera o la octava semana, el periodo embrionario, y el capítulo número 16, que habla sobre el sistema urogenital. Antes de comenzar la clase, es importante el dominio de estos términos para un buen desarrollo de la clase. Por ejemplo, vestigio significa señal o huella que queda de algo. Aniridia es la ausencia parcial o total del iris. Gonadoblastomas son tumores raros que se forman por el tipo de células que se encuentran en las gónadas, en las que sabemos que son testículos y ovarios. Diálisis es un proceso artificial mediante el cual se extraen los productos de desecho y exceso de agua del organismo. Agenesia es una anomalía que puede presentar un órgano al no desarrollarse o al tener dificultades para desarrollarse durante el crecimiento embrionario. Oligohidramnios es el volumen deficiente o poco de líquido amniótico. La facie es un rasgo o expresión facial distintiva para cierta patología y es característica de una afección específica. El pie equinovaro son anomalías del pie que por lo general están presentes al momento del nacimiento y se representa que el bebé tiene una forma anómala o retorcida de uno o ambos miembros inferiores. Hidrocefalia es acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. Microftalmia es un defecto que se da al nacimiento en el cual uno o dos ojos no se desarrollan completamente y por lo tanto son pequeños. Polidactilia es una afección en la cual una persona tiene más de 5 dedos en una mano o en el pie. Y ectópico hace referencia a cierto elemento que se genera fuera del lugar adecuado. El objetivo 1 nos pide ubicar el mesodermo intermedio mencionando sus derivados. Vamos a ver entonces que el fin del mesodermo intermedio va a ser formar las estructuras urogenitales. Vemos que en la región cervical y torácica superior se forman unos cúmulos de células segmentarias. Esto es lo que va a dar lugar a los nefrotomas, que eventualmente van a involucionar y van a desaparecer. En sentido caudal se forma una masa no segmentada de tejido, este es el que vamos a llamar cordón nefrogénico. Y del mesodermo intermedio es importante saber que de aquí derivan las unidades excretoras del sistema urinario y de las gónadas. Objetivo número 2. Vamos a mencionar los tres sistemas renales que aparecen durante el desarrollo embrionario. Aquí las vamos a solo mencionar porque en objetivos posteriores los vamos a desarrollar cada uno. Vemos que estos sistemas aparecen en secuencia cráneo-caudal. El primero que aparece, ya lo habíamos mencionado, es el sistema pronéfrico. Este eventualmente va a involucionar y va a desaparecer. Luego sigue el sistema mesonéfrico y luego sigue el sistema metanéfrico. Objetivo 3. Describir las características estructurales de los sistemas pronéfrico, mesonéfrico y metanéfrico. Vamos a hablar primero del pronéfrico y es que este se forma al inicio de la cuarta semana y está representado por de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Estos van a formar las unidades excretoras vestigiales, o sea, los nefrotomas. Pero al final de la cuarta semana van a involucionar y van a desaparecer. Este es el sistema pronéfrico. El mesonefro, que se extiende desde regiones torácicas superiores hacia lumbares superiores a nivel de la L3, al inicio de la cuarta semana van a aparecer unos túbulos excretores que se van a elongar y van a tomar forma de S. En su extremo medial, estos van a adquirir un ovillo y es lo que va a dar lugar a la formación del glomérulo. Vemos que alrededor del glomérulo los túbulos van a formar la cápsula de Bowman y a todo esto lo vamos a conocer como corpúsculo renal.
Vemos también que en la región lateral el túbulo excretor va a ingresar en el conducto colector longitudinal, mejor conocido como conducto mesonéfrico o de Wolff. Vemos que a mitad del segundo mes el mesonefro va a dar origen a un órgano grande de forma ovoide y lo va a formar acá al lado de la línea media. Vemos que las gónadas, que están representadas por esta estructura roja, las gónadas aquí están en desarrollo. Estas están en su región medial y la elevación que crean estos dos órganos se conoce como cresta urogenital. Mientras los túbulos caudales se sigan diferenciando, los túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios degenerativos y al final del segundo mes la mayor parte de ellos van a desaparecer. Se sabe que en el varón los túbulos caudales y conductos mesonéfricos persisten y ayudan a la formación del sistema genital, pero en la mujer van a desaparecer. El metanefro, este es un tercer órgano urinario, este va a dar lugar al riñón definitivo y va a aparecer en la quinta semana. Vemos que sus unidades excretoras se van a desarrollar a partir del mesodermo metanéfrico, de igual modo que el sistema mesonéfrico. El objetivo 4 nos pide explicar las modificaciones estructurales del metanefros para originar el riñón definitivo. Son dos fuentes importantes para que se forme el riñón definitivo. El primero es el mesodermo metanéfrico, que es el que produce las unidades excretoras, y luego está la yema ureteral, que es el que va a dar lugar al sistema colector. Lo vamos a ver más adelante. Vemos que el sistema colector se va a desarrollar a partir de la yema ureteral, que es una evaginación del conducto mesonéfrico. Esta yema ureteral va a ir penetrando al tejido metanéfrico y este pues se moldea en su extremo distal como que fuera un capuchón. Vemos entonces que la yema se va a dilatar para formar la pelvis renal primitiva y esta se va a dividir en porciones craneal y caudal, que son los que van a formar los futuros cálices mayores. Cada cáliz va a formar dos yemas nuevas, al tiempo que penetra en el tejido metanéfrico. El tejido metanéfrico está representado por color negro acá. Estas yemas continúan subdividiéndose hasta que llegan a 12 o más generaciones de divisiones de túbulos. Entre tanto, la periferia se forma más túbulos hasta el final del quinto mes. Los túbulos del segundo orden crecen y absorben a los de la tercera y cuarta generación, y esto es lo que va a dar origen a los cálices menores de la pelvis renal. En una fase posterior vemos que los túbulos colectores de la quinta generación y las sucesivas se elongan en grado considerable y convergen en el cáliz menor para constituir la pirámide renal. Hoy vamos a hablar del sistema excretor. Vemos que en el extremo distal de cada túbulo colector, que está recién formado, queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Estas células del capuchón tisular dan origen a vesículas renales, estas que vemos acá. Y por influencia inductora del túbulo, vamos a ver que estas vesículas van a derivar en túbulos pequeños con forma de S. Estos capilares van a crecer hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se van a diferenciar los glomérulos, que es este que es acá. Estos túbulos, junto con los glomérulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman, esta que es acá, que muestra una concavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal va a dar origen a una conexión abierta con uno de los túbulos conectores, con lo que se establece una vía de paso desde la cápsula de Bowman hacia la unidad colectora. La elongación continua del túbulo excretor
Va a determinar la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Es importante saber que las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento y que en este punto cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. Sabemos que los capilares glomerulares se forman en la semana 10, pero es hasta la semana 12 donde se inicia la producción de orina. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que al momento del nacimiento los riñones tienen un espacio lobulado, pero esto va a ir desapareciendo a medida que va creciendo la persona durante la niñez, y esto se da como consecuencia del crecimiento de las nefronas, más no el número de nefronas, sino que el tamaño de las nefronas. Objetivo 5, vamos a mencionar las estructuras renales derivadas de la yema uretérica. Aquí lo vamos a mencionar y son el uréter, el cáliz mayor, el cáliz menor, la pelvis renal y los túbulos conectores, que hay alrededor de entre 1 y 3 millones en cada riñón. El objetivo 6 nos pide describir los cambios prenatales de posición del riñón definitivo. Vemos que el riñón inicialmente no está o no se forma en la posición donde lo conocemos naturalmente, sino que este está ubicada en la región pélvica, cerca de la cloaca. Vemos en la imagen que este riñón va a comenzar a ascender, va a comenzar a subir hasta cuando llega a la parte del abdomen, y esto se debe a la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento. El objetivo 7 nos pide determinar el origen embriológico de la corteza y médula suprarrenal. Entonces, en su cuadro 6.1 de la embriología de Lachman, vemos que dentro de los derivados de la cresta neural está la médula suprarrenal. Entonces, el origen embriológico de la corteza y médula suprarrenal van a ser células de la cresta neural. El objetivo 8 nos pide mencionar las principales anomalías congénitas y tumores renales. Comenzamos hablando con del tumor de Wilms, que por ejemplo este es un cáncer, un tipo de cáncer renal que se puede presentar en los niños menores de 5 años, pero también puede verse en el feto. Vemos que una de las características del tumor de Wilms es que puede venir relacionado con otras anomalías y otros síndromes, por ejemplo el síndrome de Warnes, que se caracteriza por la presencia del tumor de Wilms, aniridia, gonadoblastoma y una discapacidad intelectual, lo que antes se le conocía como retraso mental. Otro síndrome que se relaciona con el tumor de Wilms es el síndrome de Dennis-Drash. Esto se caracteriza por una insuficiencia renal, por genitales ambiguos y por el mismo tumor de Wilms. Luego están las displasias y las genesias renales, que son malformaciones muy graves, donde sí se requiere diálisis y o trasplante durante los primeros años de vida. Por ejemplo, el riñón displásico multiquístico. Este es un ejemplo de este grupo de anomalías en donde los conductos están circundados por células indiferenciadas. Vemos acá que las nefronas no se desarrollan y la yema ureteral no se ramifica, por lo tanto jamás vamos a tener túbulos colectores. En algunos casos vemos que estos defectos van a inducir a la involución, o sea, a la no formación de los riñones, lo cual va a derivar en una agenesia renal, o sea, falta de riñones. Vamos a ver que en condiciones normales este factor de crecimiento denominado GDNF, que es sintetizado por el mesodermo metanéfrico, normalmente induce a la ramificación y al crecimiento de la yema ureteral. Pero hay algunas mutaciones de genes que regulan la expresión del eje GDNF o su señalización y puede desencadenar una agenesia renal, como por ejemplo el síndrome del Townes-Brocks, que es generado por el SAL1, el PAX2, que desencadena el síndrome renal coloboma, y el EYA1, que da origen al síndrome braquio-otro-renal. Luego está la agenesia renal bilateral, o sea que faltan los riñones en ambos lados, y esto va a ocurrir en casos bien extremos de 1 a 100.000 nacimientos. Esto se ve mucho en la secuencia de Potter, que esta se caracteriza por anuria, por oligohidramnio y por hipoplasia pulmonar.
El 85% de estos casos puede venir acompañado de efectos graves, por ejemplo, anomalías vaginales y uterinas en las mujeres y de vasos deferentes y vesículas seminales en los hombres. Hay otros sistemas que también pueden estar alterados, por ejemplo, anomalías cardíacas, puede venir con atresias traqueales y duodenales, con labio y paladar hendido y pues a muchas anomalías cerebrales. Vemos que hay un aplanamiento facial que es característico, es una fascia de Potter, y esto se da por un defecto en el oligohidramnio por la compresión dentro de la cavidad uterina. Luego está la enfermedad renal poliquística congénita, donde se pueden formar numerosos quistes. Depende del origen, existe una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, que vamos a ver un trastorno que es progresivo y se forman quistes a partir de los túbulos conectores, los riñones se vuelven grandes y se desarrolla una insuficiencia renal durante la lactancia o en la niñez. Luego está otro origen que es la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que acá se forman quistes en todos los segmentos de la nefrona. No suele existir insuficiencia renal hasta la edad adulta, pero esta avanza con más lentitud que la autosómica recesiva. Estos dos trastornos se vinculan con mutaciones de genes que codifican proteínas ubicadas en los cilios. Y esto es bien relevante para la función de esas estructuras, ¿verdad? Ya que sabemos que hay muchos otros órganos que pueden tener cilios y pueden salir también afectados. Esta anomalía pertenece al grupo creciente de trastornos denominados ciliopatías. La duplicación de los uréteres es otra anomalía y esta se da por la división temprana de la yema ureteral. Vemos que esta división puede ser parcial o puede ser completa y el tejido metanéfrico puede separarse en dos porciones y cada una puede tener su propia pelvis renal y su propio urétero. A pesar de esto, dice la literatura que es más frecuente que las dos partes tengan varios lóbulos en común como consecuencia de la mezcla de túbulos colectores. Vamos a ver que en algunos casos raros un uréter sí va a desembocar en la vejiga, mientras que el otro lo hace de forma ectópica, o sea, lo puede drenar en la vagina, en la uretra o en el vestíbulo. Y esto se debe al desarrollo de dos yemas ureterales. Una de estas yemas suele tener posición normal, que es la que va hacia la vejiga, mientras que la otra no, ¿verdad? Lo hace de forma anómala, se desplaza hacia abajo junto con el conducto mesonéfrico. Por último, tenemos una localización anómala de los riñones. Como ya hemos hablado, la posición de los riñones inicialmente era en la pelvis hasta cuando ellos ascienden a la cavidad abdominal. Durante este ascenso, los riñones pasan por una bifurcación formada por las arterias umbilicales. Si uno no lo logra, este queda atrapado en la región pélvica y se le va a conocer como riñón pélvico. Hay otros casos donde los riñones son presionados y quedan en una cercanía tal que su paso por la bifurcación arterial, que sus polos inferiores van a terminar fusionándose, como es en este caso, ¿verdad? Que tenemos un riñón en herradura. Estos suelen ubicarse a nivel de las vértebras lumbares inferiores y pues los uréteres derivan de la superficie anterior de los riñones, acá pasando por delante del istmo en dirección caudal. Bueno, esto ha sido el tema. Gracias por su atención y si tienen dudas o comentarios, favor hacérmela llegar a través del correo institucional. Gracias.